Hola, ¿qué tal? Comunidad de Ingeniería Biomédica. Espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 para el diseño y fabricación de nuestra interfaz gráfica del usuario para la adquisición de datos, utilizando las guías de MATLAB. El video pasado nos quedamos solamente con el armado del diseño de nuestra interfaz. Como la pueden apreciar, tiene 3 botones que hacen diferentes acciones y tenemos 2 casillas en las cuales podemos ingresar datos. Vamos a hacer una pequeña modificación a esta interfaz, que es simplemente agregar un texto estático cuyas propiedades están configuradas de la siguiente forma. Si nos vamos a la propiedad de string, puse este texto que dice sin configurar y una carita triste, precisamente para indicar que al primer momento en que cuando se ejecute esta interfaz aparezca este mensaje para que me dé la indicación de que debo configurar como primer paso. Después, la etiqueta tag le puse mensaje con M mayúscula, con la cual yo voy a poder hacer referencia a este texto estático. ¿Por qué a este sí le pongo una etiqueta? Porque quiero que este pedacito de texto sea un texto dinámico, se esté actualizando conforme yo esté actualizando las funciones de mis diferentes botones. Entonces, una vez hecho estas configuraciones, damos en guardar y se nos generará este código en MATLAB, un archivo .m. Aquí las modificaciones que he hecho es simplemente eliminar todos los comentarios que aparecen. Hay que ser muy cautelosos al momento de borrarlos para no eliminar ninguna de estas funciones. ¿Qué es lo que significa este texto, este código ya previamente hecho? Esto se genera de manera automática. Hagan de cuenta que MATLAB lo que hace es traducir lo que hicimos nosotros en el video pasado. Nosotros acomodamos los elementos, por ejemplo los botones, les cambiamos el color, los ponemos en ciertas posiciones y MATLAB lo traduce a código. Y ese código es el que observan aquí. Se fijan, hay una función general que se llama exactamente como el archivo que nosotros guardamos como .fig y aquí lo maneja como .m porque es código. En mi caso se llama GUI-BT, de interfaz gráfica de Biomedical Teachings. Después, si nos vamos aquí abajo, encontraremos en algún punto, a ustedes les pueden aparecer de maneras muy dispersas y muy variantes, pero debe de aparecer una función que tenga inmediatamente después el nombre de los botones. ¿Cómo sé que es el nombre de los botones? Porque es el tag que nosotros modificamos y que lo dejamos en mayúsculas. Esta es la razón por la cual todos los botones yo los declaro siempre con nombres en mayúsculas, pero ustedes lo pueden hacer de la forma que más les convenga, pero es precisamente para esto, para identificarlos. Aquí agregué un super comentario para cada una de estas funciones que hacen referencia a todos mis botones. Entonces, si reflexionamos sobre esto, nos daremos cuenta que estas funciones o botones son funciones dentro de una función más grande que es el programa en general. Quiere decir que todos estos elementos, estos botones, son una serie de instrucciones que se van a ejecutar una vez yo le dé clic. ¿Y cómo se ejecutan? Pues como hacemos los códigos de programación, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos iniciando a programar las acciones que van a hacer los diferentes botones. Empecemos con el botón de configurar. Recuerden que en el video pasado les comentaba que como vamos a utilizar Arduino con MATLAB, la computadora necesita reconocer en dónde está conectado el Arduino y qué tipo de Arduino está conectado, así como qué canales de adquisición vamos a utilizar pues para hacer nuestro registro de datos. Entonces todo ese tipo de acciones necesitamos indicarlas con programación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero creamos una variable, le voy a llamar A, por ejemplo, en referencia al Arduino, y le voy a asignar la instrucción que se llama Arduino, y voy a abrir paréntesis y voy a cerrarlo con punto y coma. Aquí internamente, en este paréntesis, yo puedo indicar, si es que yo lo sé de antemano, en qué puerto está conectado mi Arduino, como por ejemplo allá me aparece en automático COM14, COM3, etc. Y después, espaciado por una coma, yo puedo poner qué tipo de Arduino estoy utilizando, si es un Arduino 1, es un Arduino Mega, etc. Pero yo no recomiendo que esto lo hagan de manera manual, aunque si bien es mucho más rápido porque el código lo procesa súper rápido, yo les recomiendo que lo dejen así solamente sin ningún tipo de datos, simplemente el paréntesis vacíos. ¿Por qué?
Imaginen que ustedes van a entregar una práctica y de pura casualidad se les olvidó su computadora, entonces algún otro integrante del equipo les presta su compu, utilizan el Arduino y resulta que este comp cambia. O se les olvidó el Arduino y les prestan otro, pero es un Arduino Nano. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues este código ya no va a funcionar. Entonces les recomiendo dejar estos paréntesis vacíos para que lo reconozca en automático. La única desventaja que tenemos de hacer esto es que perdemos un poco de tiempo, pero la idea de hacer una interfaz gráfica como esta es ahorrarnos ciertas instrucciones y también ganar tiempo. Porque este botón de configurar solamente se va a presionar una única vez, que va a ser previo a hacer mis registros, y solamente necesito presionar una vez para adquirir los registros que yo quiera en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces bien, esta variable A va a guardar un objeto de tipo Arduino con todas esas propiedades. Voy a hacer una variable que se va a llamar CH para mi canal de adquisición, channel en inglés, y le voy a asignar estos datos en string A0, que significa puerto analógico A0, ¿de acuerdo? Que es donde tengo justamente conectado mi sensor o mi potenciómetro. Bien, entonces con esto quedaría lista la configuración. Si se fijan, es relativamente simple, solamente que para volverlo un poco más complejo necesito indicarle a mi usuario que este proceso se acaba de iniciar, que se está configurando. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues antes de estas instrucciones vamos a crear una variable que se llama M1 y a manera de string le voy a poner configurando y 3 puntos suspensivos. M1 es una variable que contiene caracteres con los cuales yo los voy a poder mandar a mi texto estático y así actualizar este mensaje, y con eso ya ello podemos tener una referencia visual de en qué estado se encuentra la interfaz. Y voy a crear un segundo mensaje, pero para que nos diga que está listo para adquirir. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlo con punto y coma. Y bien, estos variables ya contienen el texto, pero ahora hay que hacer referencia a que queremos mandarlo precisamente a este elemento que tenemos acá. Este texto estático, recuerden que le modificamos su etiqueta y le pusimos como M mayúscula, mensaje, ¿sí? Mensaje con M mayúscula. Entonces, fíjense, cuando trabajamos con estas GUID en MATLAB, hay dos instrucciones importantísimas. La primera de ellas es la instrucción set, que prácticamente significa configurar. ¿Configurar qué? Podemos configurar todas las propiedades que tienen todos los elementos que nosotros importamos. Entonces, por ejemplo, tengo propiedades como del color de fondo, el color del texto, el tamaño de la fuente. Puedo configurar el propio string, que es la propiedad que me interesa modificar cada vez que yo esté actualizando. Entonces, justamente voy a utilizar esta instrucción set, y para hacer referencia a este elemento, pensemos que es como programación orientada a objetos. Hay una manita virtual, que esa es la forma en la que me ayuda a entender cómo funcionan estos procesos, que le llamamos handles, una manita virtual que apunta, ¿sí? Recuerden que apuntar en programación significa poner un punto. Handles punto al objeto en el cual yo quiero utilizar, que le quiero cambiar ciertas propiedades. Entonces voy a poner esa instrucción, handles punto, y luego voy a decir, a ver, el objeto se llama mensaje con la M mayúscula, y después separado por una coma, yo le quiero modificar la propiedad string. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero modificar en esa propiedad? Pues le quiero mandar la variable M1 que contiene un mensaje que dice configurando. Para de esta forma, cuando yo dé clic a configurar, en automático me aparezca que está configurándose. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta instrucción la voy a copiar y la voy a pegar justamente debajo después de que se crea el objeto de tipo Arduino, que es lo que nos va a indicar de que efectivamente ya se hizo la configuración. Pero en lugar de mandar el mensaje 1, le voy a mandar el mensaje número 2. ¿De acuerdo? Y bien, fíjense, vamos a hacer esta prueba. Voy a ejecutar este código. Si fijan, se me abre automáticamente la interfaz. Tengo por aquí mi mensaje que dice sin configurar y una carita triste. Entonces yo como usuario digo, bueno, tengo que configurar. Le pico a este botón y la primera vez se va a tardar un poquito más. No se preocupen, esto es completamente normal. Puede tardar de 1 minuto, 2 minutos, ya dependerá del procesador que tenga su computadora, o la rapidez con la que funcione.
pero es completamente normal que tarde un poco la primera vez, ¿sí? Entonces vamos a dar unos segundos a que se configure. A few moments later. Muy bien, se fijan, el mensaje cambió en automático a configurando y después nos apareció listo para adquirir. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí ya podemos darle clic a los otros botones y empezar a hacer las diferentes acciones, ¿no? Digo, esto una vez que hayamos programado esa parte. Entonces, configuración nos va a permitir hacer eso, ejecutar estas líneas de código que nosotros pusimos en la función. ¿Cómo sé yo cuál es el límite que tengo para escribir mis líneas de código en cada botón? Pues se fijan, aquí nosotros estamos acostumbrados a poner un end para cerrar esas funciones, pero el único end que existe es para la función principal. De hecho, aquí hasta nos indica MATLAB visualmente que todas estas líneas de código corresponden simplemente a la función configurar, al botón configurar. Entonces, hasta que encontremos otra función, ¿sí?, que en este caso es el siguiente botón, hasta ahí es hasta donde podemos poner todas nuestras líneas de código, ¿de acuerdo? Y bien, fíjense, hay algo que considerar antes de configurar a los otros botones, que es que estas variables que estamos creando son variables de tipo local, o sea, son variables que solamente van a funcionar dentro de ese botón. Si yo intento hacer referencia a esas variables en otro botón, me va a aparecer un error. Esto es porque pensemos en la siguiente analogía. Tenemos un mueble de ropa donde tenemos dos cajones, por ejemplo. En cada cajón yo guardo diferentes objetos, como por ejemplo en el primero guardo calcetines y calzones y en el segundo guardo libretas y hojas, etcétera, ¿no? Si yo quisiera guardar mis calcetines favoritos que están en el primer cajón y ponerlos en el segundo cajón donde tengo mis libretas por alguna razón extraña, necesitaría yo primero sacar esa variable, en este caso pues el calcetín, abrir el segundo cajón y meter esos calcetines en ese segundo cajón. Pero eso pues se tiene que indicar a manera de programación para que se pueda entender que un calcetín se puede usar tanto arriba como abajo, ¿no? Eso es más o menos a lo que les intento comunicar. Entonces, para hacer ese proceso, MATLAB en la parte de arriba nos indica en una línea de código, aquí es el único comentario que no borré, que es este de aquí, que nos dice Update Handless Structure, que prácticamente es que vamos a poder actualizar los valores de ciertas variables o de objetos que están siendo apuntados por nuestro handless, por nuestra manita virtual, y con la cual vamos a poder mandarlos entre los diferentes datos. Entonces, esta instrucción la voy a copiar y pegar para más adelante, fíjense. Una vez que aparezca mi mensaje de que ya está listo para adquirir, lo que voy a hacer es lo siguiente. Pensemos en la siguiente analogía. Digamos que ahora las variables son personas que intentan ir de paseo a algún otro país o intentan migrar hacia otro país. Entonces se necesita una identificación para cada una de estas personas o variables. Entonces cada variable debe tener una identificación que debe hacer referencia hacia ellos mismos. Por ejemplo, yo, Richie, tengo una credencial que dice Richie, no dice el nombre de otra persona, ¿de acuerdo? Y después, una vez que esté listo, previo a irse al otro país o al otro botón, se tiene que validar esa información, que es justamente la instrucción que acabamos de copiar. Pero vean, vamos a hacer este proceso. Lo que voy a hacer es con mi manita virtual apuntar handless punto a la variable que quiero mandar entre diferentes botones, que en este caso va a ser A. Handless.a va a ser igual a ¿quién? A A. Hagan de cuenta que esta instrucción de handless.a es como si tuviera la identificación de ¿quién? De A, justamente. Copio y pego esta instrucción nuevamente, pero para la variable ch. ch va a ser igual a ch, justamente. Y para validar esta información voy a copiar y pegar la instrucción que vimos arriba, que dice guidata, paréntesis hobject, handless, que lo que les digo, está actualizando y validando la información nueva que se está actualizando en cada uno de estos objetos de mi interfaz, ¿de acuerdo? Y bien, ahora sí, nos vamos al siguiente botón y lo que puedo hacer yo es rescatar esa información. ¿Cómo? Por ejemplo, digo, a ver, A es igual a handless.a, justamente. ¿Qué estoy diciendo esto? Llego al otro país y lo que estoy haciendo es verificar una última vez si Richie tiene la credencial de Richie, y efectivamente esto se cumple.
y esto lo voy a hacer tanto para una variable como para la otra. ¿De acuerdo? Y bien, ya entonces ahora sí ya puedo hacer programación y poder hacer referencia a este tipo de variables. ¿De acuerdo? Y bien, entonces, bueno, antes de seguir configurando el botón de adquirir, vamos a pulir un poquito más el botón de configurar. Como les comentaba de que solamente vamos a configurar una única vez, me interesaría que este botón se deshabilite para que yo no tenga la tentación de estarlo pulsando una y otra vez. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que se acaba todas las instrucciones, voy a utilizar el comando set para configurar aquí en handless.configurar, que es justamente el botón, y voy a editar una propiedad que se llama enable, ¿sí? Que es como si está disponible o activo el botón para ser presionado. En este caso le voy a decir que lo quiero en estado off. ¿Esto qué significa? Pues que lo vamos a apagar, porque como les digo, solamente necesito configurar una única vez cada vez que yo ejecute este programa. ¿De acuerdo? Y también voy a aprovechar para hacer lo siguiente. Esta instrucción la voy a copiar y pegar en la parte superior para cambiar también la habilitación de los botones de adquirir y para el botón que se llama guardar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo presiono el botón configurar y solamente por la pura curiosidad le pico a los otros botones al mismo tiempo antes de que se configure? Pues el programa va a tronar. Entonces uno como programador debe de cuidar cómo va a ser la secuencia de pulsación de estos botones, pero podemos ayudarnos un poquito. ¿De qué forma? Pues simplemente los apagamos y los volvemos a encender una vez que ya esté configurado para que ahora sí los podamos utilizar. Fíjense, vamos a correr este código para que se den una idea de qué estoy hablando. Vamos a correrlo nuevamente. Ahí está, nos aparece el mensaje inicial que es sin configurar y le doy clic a configuración y se inhabilitan. ¿Cómo sé que se inhabilitan? Porque se ponen como un color grisáceo el texto. Y se fijan al final, se vuelven a habilitar y el botón de configuración se deshabilita. Ya no es necesario presionarlo otra vez porque solamente una única configuración es necesaria. Entonces ahora sí ya puedo empezar a programar mis otros dos botones. Vamos con el botón de adquisición. Y aquí ya tengo entonces el intercambio de variables entre las diferentes botones. Y lo que voy a hacer es, yo quiero que en la gráfica 1, en esta G1, yo quiero que se estén mostrando mis datos en tiempo real. Que se estén graficando con respecto al eje de las muestras. Y pues al final se represente, pero ahora con respecto al eje del tiempo. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, primero que nada, recordemos que tenemos una casilla acá que se llama tiempo con la T mayúscula, un objeto tiempo que es un edit text en el cual yo como usuario puedo ingresar valores. Entonces estos valores los voy a utilizar precisamente para crear un ciclo, como se habrán imaginado. Este ciclo va a iterar cada vez que esté adquiriendo muestras hasta que se cumpla la condición, que esta condición debe ser hasta que alcancemos ese tiempo específico. ¿Cómo lo logramos en MATLAB? Hay unas funciones mágicas que se llaman tick-tock, que vamos a hacer un ejemplo aquí súper sencillo. Si yo pongo un tick y dejo pasar un tiempo y luego pongo un toc, se va a cuantificar el tiempo que hay entre que yo puse el tick y hasta que llegamos a ese toc. Es un reloj interno que utiliza el programa de MATLAB, que utiliza el reloj de la computadora. Entonces, no es la aplicación de bailes ni nada, sino que la vamos a utilizar para tener una referencia del tiempo, una referencia precisa. Entonces, fíjense, voy a crear un ciclo while para decir que mientras que, antes de eso, ponemos nuestro tick, inicializamos nuestro tick y aquí ponemos que mientras que toc sea menor que el tiempo que va a ingresar el usuario, que efectivamente necesitamos primero que nada determinar cómo es que se va a adquirir esa variable de tiempo, que en este caso la vamos a llamar T minúscula. Previo a esto vamos a hacer lo siguiente. T minúscula va a ser igual a la instrucción get. Recuerden que les comentaba que en estas interfaces hay dos instrucciones principales, el set, que es configuración, y get, que en este caso es conseguir. Vamos a adquirir los datos que están en esos objetos. ¿En cuál objeto? Recuerden, necesitamos apuntar con nuestra manita virtual handless.configurar
que se llama tiempo con T mayúscula. Y en este caso, estos datos, como son datos de entrada por el teclado, son datos de tipo string. Son caracteres, independientemente de si son letras o números, ¿de acuerdo? Y para darle el valor numérico, lo que voy a hacer es decir T es igual a string to num, que es una conversión para convertir los datos string a números, y lo vamos a poner de T. Y esto se guarda en la misma T. Entonces, de esta forma ya tengo una forma de adquirir esos datos. Pero, ¿qué pasaría si el usuario se le olvida por alguna razón ingresar algún tipo de dato? Que yo simplemente le doy clic en adquisición, pero T no vale absolutamente nada. Entonces, ¿cómo blindo a mi programa para que no vaya a tronar o se vaya a hacer bolas? Bueno, debemos de hacer lo siguiente. Con la instrucción if vamos a utilizar una función que se llama isEmpty, que prácticamente pregunta, entre paréntesis, si una variable está vacía. En caso de que sí esté vacía, voy a poner un message box, que es como una cajita de diálogo que aparece un mensaje, y le vamos a decir lo siguiente. Quiero, entre comillas simples, que le diga al usuario, ingresa un tiempo de adquisición y una carita feliz. Recuerden que debemos de ser lo más amables posibles con los usuarios. Le voy a dar una coma después de las comillas simples y voy a abrir otras para poner un título a esta figura, que le voy a poner así como de oye, 3 puntos suspensivos. Voy a salir de las comillas simples, doy una coma y después le pongo aquí la instrucción que se llama warn, que es el símbolo de warning. ¿Con qué intención? Pues de que me aparezca el iconito del warning, que es este triangulito con el signo de exclamación. Ustedes pueden poner, por ejemplo, el signo de error, pueden poner alguna imagen, pueden poner algún meme, por ejemplo, para que les den las indicaciones visuales más convenientes a sus usuarios. Que en este caso, pues bueno, vamos a hacer nosotros mismos, pero ya se imaginarán todas las aplicaciones que le pueden dar a esto. Y en caso contrario, de que efectivamente contenga datos, que yo voy a cuidar que sean datos numéricos, entonces lo que voy a hacer es ejecutar todas estas instrucciones que estábamos poniendo por acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, ya con esto podemos empezar tranquilamente a codificar. Recuerden que hay que cerrar los ciclos, en el caso el end, y en este caso la condicional if. Bien, mientras que toc sea menor que t, o sea, mientras que el tiempo de la computadora me está indicando que es menor que el tiempo que el usuario puso, si yo pongo 3 segundos, quiero que se esté ejecutando de manera iterativa las siguientes instrucciones. La primera de ellas es, vamos a hacer un registro de voltaje con una variable que se llama volt y le voy a asignar la instrucción read voltage con la V mayúscula. Read voltage es una instrucción de la librería del Arduino, que aquí justamente si yo abro paréntesis me pide que ponga el objeto de tipo Arduino, que en nuestro caso lo guardamos en la variable que se llama A. Y después nos pide el pin de adquisición, que en mi caso lo guardé en la variable ch. Si ustedes quieren adquirir más canales, pues simplemente hay que declarar esta instrucción en diferentes variables para que las vayan guardando y después hacer diferentes tipos de procesamiento. Pueden conectar 3, 4, hasta 6 sensores por los pines analógicos que posee su Arduino. ¿De acuerdo? Y fíjense, volt es una variable que va a estar cambiando siempre de valor. Yo quiero que esta variable, este dato que esté adquiriendo en ese momento, se guarde en otra variable, que le vamos a llamar, por ejemplo, datos. Datos va a ser igual a volt. Pero para que esto se convierta en un vector que se está almacenando como en una cajita, por ejemplo, iteración 1, guardo el primer dato. La siguiente iteración, guardo el siguiente dato, pero en la posición 2, y luego posición 3, posición 4, 5, 6, hasta que nos dé el tiempo, ¿no? Entonces, previo a nuestro while, voy a crear un índice con la variable i, que le voy a inicializar en 1, porque este índice me va a permitir acceder a las posiciones que va a poder tener datos, ¿de acuerdo? Entonces, a datos, entre paréntesis, le voy a poner el índice. Entonces, quiere decir que la primera iteración va a acceder a la posición 1 y ahí va a guardar lo que venga de voltaje. Después, vamos a hacer una actualización de ese índice, que va a ser i es igual a i más 1. Y de esta forma, en la siguiente iteración, ahora voy a acceder a la posición 2 de i y ahí le voy a guardar el siguiente dato de voltaje. ¿De acuerdo? Y listo.
Ya lo siguiente que podemos hacer es simplemente graficar. ¿Cómo graficamos aquí en nuestra interfaz gráfica? Porque recordemos que tenemos dos gráficas. Bueno, pues la primera de ellas es de que necesitamos hacer referencia a la etiqueta. Aquí las gráficas pasan de llamarse de plot a llamarse axes. Entonces voy a utilizar el comando axes y entre paréntesis le voy a poner handles para apuntar con mi manita. ¿A quién? A la gráfica 1. Quiero que en la gráfica 1 se muestre los datos, el vector datos, que tenga un color constante. Por ejemplo, a mí me gusta el color azul. Y de esta forma que se estén mostrando. Se fijan, datos es una variable que va cambiando su longitud conforme van avanzando las iteraciones. Entonces lo único que estoy haciendo es pegar esa información en esa gráfica, ¿no? Que se va a ir actualizando. Vamos a poner un poquito de formato. Por ejemplo, vamos a poner una rendija, ¿sí? Para que tenga como una cuadrícula. Vamos a poner un XLabel que nos indique que estamos viendo las muestras. Un YLabel que nos está indicando que estamos viendo el voltaje. Y podemos establecer un límite. Por ejemplo, en el eje de las Y voy a poder poner yo de 0 a 5, porque es lo único que puede percibir el Arduino, de 0 a 5 volts. ¿De acuerdo? Y el eje de las X ahorita lo vamos a actualizar para que vean qué aplicaciones tiene si lo modifico. Una vez que está listo este ciclo, que ya se cumple la condición del tiempo, ahora hay que graficar al final los datos, pero en referencia del tiempo. Para ello, primero necesitamos calcular cuál es el vector de tiempo. El vector de tiempo lo vamos a hacer con la instrucción linspace, que va a ir desde 0 hasta t. O sea, va a inicializar en el tiempo 0 y va a llegar hasta los segundos que nosotros le indiquemos. Y quiero que tenga la misma longitud que la matriz datos, o el vector datos, perdón. Entonces, de esta forma, ya tenemos un vector de tiempo para graficarlo en el eje de las X. Vamos a calcular, por ejemplo, la frecuencia de muestreo también, que es un dato que me interesa conocer. Y va a ser igual a la longitud de datos dividido entre t, que t es el tiempo que puso el usuario. ¿Y por qué se hace de esta forma? Porque recuerden que la frecuencia de muestreo es la cantidad de muestras que estoy teniendo por segundo. Pueden variar bastante según el Arduino y la computadora. En algunos casos puede tener 17, en otros 20, 30, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una referencia de cuánto estamos adquiriendo, lo vamos a calcular. Y como si es la cantidad de muestras por segundo, pero en este caso simplemente tengo las muestras totales y conozco el tiempo, lo único que nos corresponde es hacer una división sencilla. El total de esos datos que yo tengo en todo el tiempo que adquirí para tener la referencia por segundo, ¿sale? Entonces, todo esto lo voy a utilizar para plotear en la gráfica 1 lo siguiente, que va a ser plot, vector de tiempo versus datos, y vamos a poner nuevamente una rendija, vamos a poner XLabel, pero aquí efectivamente ya estamos viendo el tiempo. También en YLabel vamos a poner que estamos viendo el voltaje. Y por último el título, vamos a hacer un título dinámico utilizando la instrucción sprintf, que entre paréntesis ponemos primero un texto, entre comillas simples, que diga por ejemplo registro, aquí vamos a indicar la frecuencia de muestreo que se va a ir actualizando, que va a ser un valor dinámico. Le ponemos fs es igual a... Aquí vamos a poner un apuntador. Los apuntadores se hacen con el símbolo de porcentaje y podemos indicar si es un dato de tipo doble, si es un tipo flotante. Y en mi caso me interesa que sea de tipo flotante por en caso de que me dé decimales y quiero que me dé hasta 2 decimales. Y lo indicamos con .2 y el tipo de datos que es flotante. Salimos de las comillas simples, damos una coma y aquí indicamos la variable fs para que se muestre justamente en donde estamos apuntando. Aquí ustedes pueden jugar con los espacios, con los símbolos, etc. ¿De acuerdo? Y bien, entonces con esto quedaría listo este botón de adquisición a primera instancia. Ahorita le vamos a meter un poquito más de configuración. Corremos nuestro código, hacemos una primera configuración, se está configurando, nos aparece que está listo para adquirir y fíjense lo que va a suceder. Si yo le doy clic a adquisición sin antes poner un tiempo de adquisición, me va a lanzar una alerta y un mensaje que va a decir, oye, ingresa un tiempo de adquisición y una carita feliz.
Ok, entonces yo digo, bueno, vamos a ponerle 3 segundos, por ejemplo, ¿no? Y voy a empezar a hacer mi adquisición. Le damos a adquirir, se fijan, ahí está adquiriendo datos. Son datos de ruido. Vamos a poner, dejen, coloco mi dedo sobre el sensor para que se esté más o menos ahí visualizando un cambio. Se fijan, es un sensor de pulso cardíaco. Y en 3 segundos se manifiestan los latidos cardíacos. Observen que primero aparecía el eje de las muestras y ahora aparece el eje del tiempo. Y el título se va actualizando conforme vaya cambiando la frecuencia de muestreo. En este caso nos dio 22 Hz. Pero si volvemos a adquirir, es probable que nos dé diferente. En este caso, 21.67 Hz. ¿De acuerdo? Que de hecho, déjenme modificar un poquito este código para ponerle el símbolo de Hz. ¿Va? Hacemos una última adquisición de 3 segundos. Y ahí está, 21.67 Hz. Si yo le pongo cualquier otro valor, 5 segundos, 10 segundos, pues el ciclo se va a iterar hasta que se cumpla esa condición en el tiempo, ¿sí? Y de esta forma podemos blindar que nuestro código sí va a durar esa cantidad de tiempo, aunque los registros tengan diferentes longitudes, que eso después se puede corregir con algoritmos como el zero padding que les comentaba en el video pasado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pulir un poquito más a nuestro botón de adquisición. Se fijan, yo al momento de darle a adquirir, pues estableciéndole un tiempo, 2 segundos por ejemplo, no hay una visualización de en qué estado se encuentra, pues en este caso, mi interfaz. Entonces vamos a crear un siguiente mensaje. Nos habíamos quedado en M2, ahora vamos a crear un M3. Mensaje 3 va a ser igual a que diga adquiriendo y 3 puntos suspensivos. Vamos a poner un mensaje 4 que nos indique, por ejemplo, que nos diga adquisición finalizada. Y una carita feliz. Bien, entonces vamos a copiar y pegar la instrucción que le habíamos puesto como setHandles.mensaje, que estaba en el botón de configurar. La voy a copiar simplemente. Aquí si es que encuentra datos, lo voy a poner aquí antes del while. Lo que voy a hacer es que aquí le voy a cambiar la variable por M3 para que diga adquiriendo. Y una vez que se finalizó todo, que se graficó pues, con referencia al eje del tiempo, le voy a mandar el mensaje número 4, que la adquisición está lista. Entonces corremos el código nuevamente, adquirimos los 2 segundos y ahí aparece el mensaje adquiriendo y adquisición finalizada. ¿De acuerdo? Volvemos a hacer lo mismo y se fijan, el mensaje se sigue actualizando. Lo que nos hace falta es codificar a nuestro botón de guardar. Y también vamos a darle una utilidad a esta gráfica número 2, que si ustedes recuerdan en el editor le habíamos puesto la etiqueta como G2. Aquí me interesa poner este logo de Biomedical Teachings, por ejemplo. Ustedes pueden poner el logo de sus escuelas, de la materia o del escudo de la universidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Súper sencillo. En mi caso, como tengo la imagen que está en la misma carpeta donde tengo mi código, me voy a ir más o menos a la línea que está, déjenme la veo, aquí está justamente. La línea 27 en mi caso, nada más que aquí yo borré los comentarios. Probablemente a ustedes les aparezca como la línea 48 o algo por el estilo. En donde vamos a saber que estamos en la línea indicada. Más bien es un poquito más arriba. Que es justamente aquí. Nos va a decir la instrucción función. Luego nos va a aparecer el nombre del archivo en el cual creamos nuestra interfaz, que en mi caso es gui-bt. Y después nos aparece la instrucción opening fcn, que prácticamente es que una vez que se abra la interfaz, se va a ejecutar todo lo que esté en la parte de abajo. Entonces, justamente aquí es donde yo puedo poner instrucciones, mensajes o imágenes para dar la ilusión de que ese contenido ya estaba cargado desde mucho antes, ¿no? Vamos a hacerlo y después lo visualizamos para que tengan una mejor referencia. Voy a crear una variable que se llama i mayúscula para mi imagen y voy a utilizar el comando imread para leer el contenido de las imágenes. Y entre comillas simples lo que voy a poner es el nombre de mi imagen, que en mi caso le puse como logo bt.jpg. Es importante declarar siempre su extensión
puede ser un PNG, puede ser un GIF, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y bien, ahora lo que voy a hacer es hacer referencia al access handless.g2 en este caso, y voy a mostrar la información que está almacenada en la variable i, que es la información que corresponde a mi imagen. Entonces voy a poner imshow. Recuerden que en lugar de poner plot para las imágenes es imshow, y voy a graficar a la i justamente. Entonces déjenme cerrar aquí esta interfaz que tenemos abierta para que vean la actualización. Le damos a correr y en automático nos aparece entonces a nuestra imagen. Y todo el funcionamiento es completamente normal. O sea, simplemente lo único que alteramos fue que al momento de inicializarse se grafique esta misma imagen. Me pueden decir, oye Richie, pero yo no quiero que la imagen tenga este fondo de color blanco. Pueden poner un PNG o pueden poner que el fondo sea del mismo color que el de la interfaz, que es como un gris clarito. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cerrar esto y nos vamos a ir al botón de guardar. ¿De acuerdo? Para nosotros poder guardar los datos. ¿Qué datos vamos a guardar? Bueno, pues primero que nada necesitamos hacer el intercambio a través de variables. Que si ustedes recuerdan, necesitamos hacer uso de la función handless en el botón de adquirir. Y voy a hacer referencia en este caso al vector que se llama datos. Handless.datos es igual a datos. ¿De acuerdo? Y también me interesa compartir el vector de tiempo. En este caso se llama vt. Entonces handless.vt es igual a vt. Y necesitamos validar esta sesión de documentos, ¿no? Como lo habíamos platicado en la analogía. Entonces aquí lo que vamos a poner es gdata, paréntesis object, coma, esta instrucción se me olvida, que dice coma espacio handless. ¿De acuerdo? Para validar ese intercambio de información. Y después acá voy a poner, ya en el botón de guardar, voy a ponerle datos es igual a handless.datos. Y acá le voy a poner vt es igual a handless.vt. Aquí aprovecho para comentar en qué pasaría si yo le cambio el nombre a las variables. Es como si tú te cambiaras de nombre, pero llegas con una identificación de tu nombre anterior. Entonces va a haber ahí un problema, ¿no? Te va a agarrar la migración y te va a regresar de vuelta a tu país. Entonces, mucho cuidado con el cambiarle los nombres a las variables. Bien, ¿cómo se hace el guardado de datos? Pues primero que nada adquiramos el nombre del registro. Que recuerden que esta casilla le pusimos nombre con N mayúscula. Entonces voy a primero conseguir estos datos, get handless.nombre, que son datos de tipo string, y los voy a almacenar en una variable que se llame nombre, pero con N minúscula. ¿De acuerdo? Y después voy a hacer la evaluación misma como la versión pasada. Vamos a preguntar si la variable nombre contiene datos, y en caso de que no, vamos a copiar y pegar este message box. ¿De acuerdo? Y lo voy a copiar y pegar en esta parte de aquí para decirle que, oye, ingresa un nombre de registro. Y todo lo demás lo dejamos igual. Le ponemos acá un else para en caso de que sí contenga información. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Por un lado, yo lo que voy a hacer es crear una variable que se llama de extensión. Que le voy a asignar lo siguiente, .txt. ¿De acuerdo? Quiero que el nombre que nosotros pongamos tenga la extensión .txt. Bien. Y entonces para ejecutar esto, déjenme cerrar este ciclo. Vamos a hacer una concatenación del nombre con la extensión. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ponerle aquí en una variable que se llame archivo. Es igual a la instrucción stringcat, que es justamente lo que significa una concatenación de datos string. Recuerden que concatenar es como tengo dos elementos y al concatenarlos simplemente es pegarlos. ¿De acuerdo? Entonces tengo stringcat paréntesis. Aquí le vamos a decir que quiero que concatenen este orden a nombre y a extensión. ¿De acuerdo? Y bien, lo siguiente es los datos. Me interesa que estén también concatenados. ¿De qué forma? Quiero que la primera fila contenga los datos de voltaje y en la segunda fila contenga los datos del tiempo. Entonces vamos a ponerle como datos 2
es igual a corchetes y ponemos a los datos, punto y coma, para que aparezca la fila por debajo y ponemos a la variable vt, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos listo el nombre del archivo y los datos que va a contener ese archivo, entonces ahora lo único que nos queda es guardar con la instrucción save. Save nos pide primero que nada cómo se va a llamar en este caso el texto, ¿sí? El archivo, que justamente le pusimos archivo como variable, ¿de acuerdo? Que este se va a actualizar conforme los datos que yo ingrese. Le doy una coma y entre comillas simples, esto es muy importante, entre comillas simples necesito ponerle cuáles son los datos que va a contener esta variable, que en mi caso es datos 2. Doy una coma y me interesa que estos datos que son numéricos justamente se interpreten como datos numéricos y no como texto. Por lo tanto, le voy a restar la propiedad que se llama ASCII, para que no los interprete como caracteres sino como números, ¿de acuerdo? Y bien, esto sería absolutamente todo para que se pueda guardar. Pero para que nuestro botón quede súper bonito vamos a configurar algunos mensajes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner un M5, creo que nos habíamos quedado en esa numeración, si no ustedes lo modifican. M5 va a ser igual a guardando datos, 3 puntos. Pongo la D minúscula y voy a crear un M6 para que nos diga archivo guardado con éxito, una carita feliz, ¿sale? Y entonces lo que voy a hacer es que una vez que evalúe de que sí tenga datos la variable de nombre, entonces aquí voy a mostrar set paréntesis handles.mensaje, la propiedad de string, le vamos a mandar aquí los datos que contenga M5. Copio y pego esta instrucción una vez que se haya cumplido el condicional para mandar M6, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a ver esto? Se va a ver de la siguiente forma. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, voy a adquirir registros de mi corazón utilizando un sensor de pulso cardíaco. Primero configuramos y lo voy a hacer durante, ¿qué les parece? 5 segundos. Adquirimos datos. Ahí se ven mis latidillos. Se ven pequeños por la referencia en el eje de las Y. Pero una vez que se grafican con respecto al tiempo, pues ya tenemos los pulsos con más claridad. Y para guardar mis registros, primero probamos que funcione. Aquí me dice, oye, ingresa un nombre de registro. Le vamos a poner como latidos, por ejemplo. Entonces le doy en guardar. Y ya está, archivo guardado con éxito. Al parecer la instrucción de guardando datos no aparece porque lo hace súper rápido. Si quieren podemos truquear un poquito esto. Vamos a poner un pause, ¿sí? Para que se alcance a mostrar. Un pause de 0.5 segundos. Digo, esto es opcional, simplemente es para que se visualice, ¿no? Vamos a correr esto y le voy a dar en guardar para que aparezca guardando datos y archivo guardando con éxito, ¿no? Porque esto lo hace súper rápido y por eso no se alcanza a visualizar. Y miren, de aquí de mi lado izquierdo en el current folder, lo que yo tengo ya es un archivo txt que se llama latidos. Si yo lo abro, tengo dos filas. La primera hace referencia precisamente a los datos de voltaje y la segunda a los datos del tiempo, ¿sí? Que se adquirieron hasta 5 segundos. Entonces ya ustedes pueden cargar una variable, como por ejemplo vamos a hacer una variable A mayúscula, es igual a load y cargamos el registro que se llama latidos.txt. Cerramos las comillas simples y vamos a plotear en una figura justamente lo que contenga A, pero en la primera fila todas sus columnas, y después quiero graficar versus A, pero ahora la segunda fila. De hecho justamente es al revés, ¿verdad? Porque la segunda fila es el tiempo y la primera son los datos de voltaje. Entonces fíjense lo que va a suceder. Ponemos una rendijita para que se vea bonito y ahí está. Ya tengo mis datos para poder ser procesados, acondicionados, sacar características, hacer clasificación, hacer lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y bien, entonces con esto finalizaríamos. Ya tendremos una interfaz súper cómoda para hacer adquisiciones de datos. Podemos poner diferentes gráficas, podemos hacer adquisición de diferentes sensores, hasta 6 sensores, y poder empezar a hacer investigación o finalizar prácticas o presentar algún proyecto interesante. Entonces, comunidad biomédica, los dejo con esta herramienta poderosísima, súper accesible y muy sencilla de diseñar.
Entonces nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, hasta luego.